Volumen 11, 9 de mayo de 1913. Mientras rezaba, estaba pensando en el momento cuando Jesús se despedía de la Mamá Santísima para ir a sufrir su pasión. ¿Se acuerdan ustedes cuando se despide Jesús de María porque ya va a ir al huerto de los olivos y ya lo van a apresar ahí, verdad? Dice Luisa que ella estaba rezando. O sea, nosotros sabemos que Luisa le agradó a nuestro Señor y la escogió para regalarle el don de vivir en su voluntad, que eso es lo que buscamos y queremos nosotros, vivir en la divina voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues imitar a Luisa, ¿verdad? Entonces, Luisa estaba rezando, nosotros tenemos que rezar, ¿verdad? Platicar con Dios. En otra verdad dice que le gusta mucho el alma que está en continua oración. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre está pensando en Jesús o hablando con Él o amándolo con su corazón o tan solo con la intención de darle honor y gloria, de hacer las cosas por Jesús. Ese es un espíritu de continua oración que le encanta a nuestro Señor. Entonces hay que procurar esta semana tener ese espíritu de continua oración, acordarnos de Jesús, pensar en Él, en sus cosas, en qué cosas hizo, todas las etapas de su vida, platicar con Él. Oye Jesús, mira como tú nos dijiste, estoy haciendo esto, ¿cómo te parece lo otro? Señor, ilumíname. Esa cercanía, ese amor, tenerle amor, siempre Señor yo te amo, pongo mi beso en cada plantita para que cada plantita de mi parte te dé beso. Todas esas cercanías que vamos a ir aprendiendo con Dios. Y es muy importante con qué intención hacemos todo. Que voy a hacer la comida, Señor, la hago por ti, mi Jesús. Que vamos a beneficiar al esposo, le vamos a demostrar cariño a los hijos, sí, pero el primer lugar es Dios. Entonces, voy a trabajar por ti, Jesús, voy a trabajar. Que con eso ya le doy gasto a mi esposa, a la familia, cubro las necesidades, pero todo hacerlo por Jesús. Entrenarnos así en amar a Dios. Yo creo que es la grandeza más importante que nos corresponde, esa cercanía con Dios. Entonces Luisa estaba rezando y pensando cuando se despedía de la mamá reina y decía dentro de mí, ¿cómo es posible que Jesús se haya podido separar de la querida mamá y ella de Jesús? Luisa, aquí ya estamos en el volumen 11, entonces Luisa ya ha conocido más de cerca esa relación tan grande de María con Jesús y de Jesús con María. ¿No les ha pasado a ustedes que si tienen cercanía con una persona, a veces hacen lo mismo o se encuentran o se visten del mismo color? ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos conectadas, estábamos unidas en ese amor, yo pensando en ella y ella pensando en mí. Eso nos tiene que pasar con Jesús. Eso vivían María con Jesús. Fíjense que en los genes, quiere decir, donde está la sustancia de lo que somos, en los cromosomas, en el ADN se llama, cuando ya la célula del papá y la célula de la mamá se unieron y formaron la del niño, que es diferente al papá, diferente a la mamá, es la suya, y que esa sustancia la tiene uno en todo el cuerpo, es el ADN, así se llama. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una combinación, mitad de papá y mitad de mamá. Así es como se forma nuestro organismo. María no tuvo esposo físico. María fue fecundada por el Espíritu de Dios. Porque ¿qué iban a hacer de María? Iban a ser Dios, que es Jesús. Entonces,
Todas las células de Jesús están formadas de las células de María. No hay mitad de papá, las físicas, las del cuerpo, no del espíritu, porque ya ahí interviene la divinidad de Dios, por eso Dios es verdadero hombre y es verdadero Dios. Pero esa combinación que nosotros tenemos, mitad de papá y mitad de mamá, y ya somos nosotros, toda la célula completa de María, sin intervención de varón, es lo físico, lo que armó el cuerpo de Jesús físico, de carne, es de María. Entonces, lógicamente que María y él tienen el mismo ADN. ¿Sí me explico? Todo Jesús es María y todo María es Jesús. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces tenían una comunicación, aparte de lo divino, aparte de lo espiritual, física. Entonces no se podían separar. Ustedes han oído que los gemelitos se quieren más que los hermanos de diferentes edades, los que estuvieron en el mismo tiempo en el vientre materno y que nacieron el mismo día. Hay más afinidad porque desde su gestación, su formación, estuvieron unidos. A veces hay unos que son gemelos, que son dos huevos que se fecundaron al mismo tiempo. Entonces puede ser un niño y una niña, o pueden ser dos hombres diferentes o dos mujeres diferentes. Pero a veces un solo huevo de repente se divide. Al principio se divide y entonces este forma una persona, este forma otra y son idénticas, casi idénticas, siempre tienen algo de diferente. Pero entonces son mellizos que son que su origen físico fue del mismo huevito. A veces que son dos huevitos, a veces es uno solo dividido en dos. Y se forman dos hombres o se forman dos mujeres, ¿verdad? Cuando son esos, son más unidos, porque su origen físico fue el mismo. ¿Sí me explico? Ahora imagínense esa unión de mamá virgen y de Jesús hijo. Una cosa tremenda, tremenda. Entonces, no se podían separar, eran amorosos, se querían los dos, se entendían los dos, se comprendían más que cualquier otras dos personas. Bueno, entonces Luisa, conociendo eso, pues dice, ¿cómo es posible que se hayan separado la mamá y el hijo cuando se fue a la pasión? Entonces le dice aquí Jesús, y el bendito Jesús me dijo: hija mía, ciertamente que no podía haber separación entre mi dulce mamá y yo. Aquí tiene varias cosas. El amor que se tienen, la relación que hay, y luego el ser de Dios con la criatura más bella de la creación, que es María. O sea, tiene que haber una unión más grande que nada, porque Dios preservó a María del pecado original, entonces no había ninguna división como la había con nosotros con el pecado, sino estaban unidos de toda la eternidad. Entonces, por eso dice que no había separación. La separación fue solo aparente, quiere decir, tú aquí, aparentemente están separados, pero no es verdad, los dos están unidos. Por eso, cuando vamos a María, nos lleva a Jesús. Por eso, cuando vamos a Jesús, está María. Entonces dice que era una separación aparente. Ella y yo, o sea, María y Jesús, estábamos fundidos juntos. La unión de la voluntad humana de María estaba fundida en la voluntad humana y la divina de Jesús. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque María, al no tener pecado, vivía en la divina voluntad
de quién era la divina voluntad, de su Hijo, de Dios. Entonces, la voluntad humana de Jesús estaba fundida en la voluntad divina de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Y la voluntad humana de María estaba fundida en la divina voluntad de Jesús, porque María siempre vivió en la voluntad divina de Jesús, de Dios. ¿Sí queda claro que era una misma voluntad? Como debemos de ser nosotros con Dios, ¿eh? Esto no nada más es para María, es para cada uno de nosotros. Entonces dice, ella y yo estábamos fundidos juntos y era tal y tanta la fusión que yo permanecía con ella y ella venía conmigo. Jesús se quedaba en la casita de Nazaret, de Jerusalén, con María, y María iba con Jesús a predicar. Así que se puede decir que hubo una especie de bilocación. Bilocación quiere decir cuando una persona está al mismo tiempo en dos lugares diferentes. ¿Cómo es eso posible? Dicen que el padre Pío de Pietrelcina, San Pío, porque ya lo canonizaron, estaba en Pietrelcina, que era su pueblo, confesando, y al mismo tiempo aparecía en otro pueblo confesando, el mismo día, a la misma hora. Quiere decir, un solo padre confesando aquí, confesando acá, se hacía dos. Eso es un milagro. Eso solamente lo tiene Dios y los suyos, los que ya están en el cielo. O sea, ¿no han visto que María está a veces en un lado y a veces está en otro y puede estar al mismo tiempo? Se llama bilocación, quiere decir dos lugares al mismo tiempo. Esas son cosas ya de Dios y cosas del Espíritu de Dios y de los suyos, como un santo que puede aparecerse aquí y aparecerse allá en el mismo día, a la misma hora, ¿verdad? Son cosas hermosísimas que necesitamos conocer, porque nosotros lo vamos a vivir eso cuando ya estemos en la presencia de Dios, cuando ya nos hayamos salvado, cuando ya estemos en el cielo, ya vamos a tener las características de Jesús resucitado. ¿Ya vieron qué bonito? Y esa bilocación la podemos hacer. Podemos estar paseando en el mar y al mismo tiempo cuidando a nuestros hijos acá en la tierra. Todos son regalos de Dios, ¿eh? Bueno, se puede decir que hubo una especie de bilocación. Esto sucede también en las almas. Aquí nos enseña Jesús, cuando están unidas verdaderamente conmigo. O sea, que nos está diciendo Jesús que eso puede pasar a un alma en vida, aquí en la tierra, cuando está verdaderamente unida con Jesús. Y así, rezando, hacen entrar en sus almas como vida la oración. Sucede una especie de fusión o de bilocación. Cuando nosotros rezamos, es posible que Jesús entre en nosotros. ¿A dónde está Jesús? Está en el sagrario. Esa es la comunión espiritual y puede entrar en nosotros, porque Él es Dios, ¿verdad? Puede llegar a pasarle a una persona, porque Dios, lo que Él es y lo que Él hace, se lo puede regalar a una persona y la persona vivirlo. ¿Sí queda claro? Bueno, y dice, es una especie de fusión o de bilocación en todos lados donde yo me encuentro, los llevo conmigo y yo permanezco con ellas. Ahora, esto especialmente se da con Dios, con Jesús. Entonces, una persona va a hacer adoración al Santísimo. Y entonces le dice, mira Señor, ya es hora de que vaya yo a hacer la comida, ya es hora que vaya yo al trabajo, ya es hora que vaya yo a la escuela, pero no quiero separarme de ti, entonces vente conmigo. Entonces Jesús se va
hacer la comida con la señora, trabajar con el señor, con el chamaco a la escuela. ¿Dónde está Jesús? En la señora, en el señor, en el chamaco, y está en la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, Jesús se viene con nosotros y nosotros nos quedamos con Él, aunque nos vayamos a hacer la comida, a trabajar o a la escuela. Y eso sí se puede, porque nos lo está diciendo Jesús, porque es tanta la unión, tanto el amor, tanto el deseo de estar uno con otro, que Dios lo permite. Ay, Señor, pues ya me voy, pero mira, vamos a hacer una cosa, me quedo contigo, aunque yo me vaya a hacer la comida, yo me quedo contigo. Y ahí nos tiene Jesús con Él. Eso, ¿no? Eso hay que decírselo. Ahora, ¿va a ir Jesús con una persona a cometer pecados mortales? No, no va, dice, no voy, se niega. Es más, no se puede mezclar el bien y el amor de Jesús con un pecado mortal. Tenemos que tener cuidado, tenemos que apartar el pecado de nosotros, porque si no, esto no se lleva a cabo. O sea, ahora, ¿qué pasa con los pecados veniales? Ay, Señor, ya critiqué. Perdóname, Señor. Los perdona es una cosa más chiquita, ¿sí? Pero si no fui a misa el domingo, ¿se va a venir Jesús con un alma en pecado mortal? No, no va. Él se queda en el sagrario y se queda ofendido por el pecadote de no haber ido a misa el domingo. ¿Sí me explicó? Tenemos que ser muy cuidadosos. Una fusión con el alma, y dice, en todos lados donde yo me encuentro los llevo conmigo y yo permanezco con ellos. Que está ya en la noche en la casa, ay Señor, ven a quedarte conmigo, ven a dormir en mí. Y Jesús se queda con nosotros, y entonces en la divina voluntad nosotros vamos con Jesús a lo que Jesús vaya a hacer. Ya vamos a estar tan unidos con Jesús que Él puede estar con nosotros y nosotros estar haciendo lo que Él hace. Eso es una cosa hermosa. Hija mía, tú no puedes comprender bien lo que fue mi querida mamá para mí. Yo viniendo a la tierra, no podía estar sin cielo. ¿A dónde vivía Jesús? En el cielo, y tenía que venir a la tierra, pero no podía venir a un cuarto normal, tenía que venir a un cielo, porque Dios habita en el cielo. ¿Quién fue su cielo? ¿Quién me dice? María fue su cielo. Y mi cielo fue mi mamá. Ella y yo, entre ella y yo pasaba tal electricidad que en ella no hubo ni siquiera un pensamiento que no tomara de mi mente. De todos los pensamientos María los tomó de su mente. Así tenemos que ser nosotros, empezar a tomar todos nuestros pensamientos de Jesús.